Te amo, porque Él a mí me amó. Amén. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Muy buenos días, hermanos. Se pone de pie, por favor, para así dar lectura a la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. A las madres, ¿verdad?, les deseamos un buen día de madre. Dice así la palabra: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora abran conmigo a Génesis 6, versos 5 y 6 y 7. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por cada persona presente, por mí mismo, Señor, porque todos somos tus hijos y entendemos que sin ti no podemos ni aún movernos, de manera que te rogamos que seas tú, Señor, el que lleves todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Tenemos unos cuantos minutos de estudio sobre la palabra. Quiero en esta mañana tratar de llegar al punto principal al cual quiero tocar, ¿verdad? Quiero más o menos, si no alcanzo a sondearlo o a entrar hasta mero adentro, con lo menos llegar al árbol y darle una sacudida para que caigan las nueces, y así usted puede entender lo que voy a tratar de decirles. Voy a intitular la plática La transformación del corazón. Creo que a estas alturas en la cual estamos, nos damos cuenta que estamos en la edad de la transformación. A veces nuestro deseo es alcanzar a ser partícipe de la resurrección, o sea, la transformación de nuestros cuerpos mortales. Pero haciendo hincapié en esta mañana a la transformación del corazón. La palabra transformar es hacer cambiar de forma a una persona o cosa. Cuando usted cambia a una persona o una cosa de una manera a otra, eso es transformar. Aunque hemos entendido lo que es deformar, pero en esta mañana solo es lo que es transformar. Me llamó la atención, ¿verdad?, la escritura, cómo es que en Marcos nos da Dios a través de Jesucristo la gran comisión. Es la comisión de predicar el evangelio. A simple vista es una cosa que la sabemos, pero entonces a ondear, a entrar al significado de lo que nos está diciendo, en sí Dios nos hace un reto, lo pone delante de nosotros a ver si somos lo suficientemente sabios para comprender lo que nos está diciendo. Porque miramos nosotros que en el capítulo 6 de Génesis dice que arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón, ¿verdad? De inmediato podemos ver que cuando
Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios crió al hombre, que lo creó a su imagen y a su semejanza, y estando en esa condición el hombre, todavía no había quien labrase la tierra. Entonces fue cuando hizo al hombre, o lo sacó del polvo de la tierra. En sí, pudiendo ver que la simiente tenía que producir según su género, y la simiente humano tuvo que salir de la tierra. Pero miramos nosotros que aquí en Génesis Dios ve al hombre y dice: me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué es lo que causó que Dios se arrepintiese de lo que Él mismo había hecho? No que otra cosa hubiese traído a existencia al hombre, no que algún sabio, algún teólogo hubiese traído al hombre a existencia, más Él mismo, habiendo hecho al hombre en la tierra y luego ver al hombre en la condición en que estaba, y dijo: me arrepiento. Miramos nosotros que el conocimiento en el jardín dio principio a la descomposición del hombre. O sea, cuando empezó a deteriorarse el hombre, vio es que la curiosidad por el fruto prohibido fue causa de la degeneración de la raza humana. Se pusieron curiosos, se les había dado una orden que no tocasen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero la curiosidad fue la causa de la degeneración de la raza humana. La palabra degeneración es el proceso de pasar de una vida más alta a una vida más baja. Por otra palabra, posible, en un idioma que me entienda la raza o la gente, en la declinación, porque el hombre había sido puesto en un pedestal. Aquel que ha estudiado su Biblia y su mensaje sabe que cuando Dios colocó al hombre en la tierra, lo colocó como el rey, como el jefe, lo colocó en un lugar especial, como su obra maestra, como lo más hermoso que él había hecho. Pero miramos nosotros que cuando empezó a curiosar, de curioso, a querer saber lo que no debía de saber, para poder alcanzar ese conocimiento, eso fue lo que lo llevó al principio de la descomposición y de la degeneración de la raza humana, hasta que llegó el tiempo que nos encontramos en la escritura de Génesis 6, que miró Dios al hombre. Dice que todo designio de su corazón era de continuar en hacer el mal. Posible la palabra designio, batallemos para entenderla, pero en sí significa proyecto, significa plan, significa programa. Todo proyecto que el hombre tenía, todo plan que el hombre tenía, todo programa que el hombre tenía, era solamente de continuar de hacer el mal. Nosotros ya sabemos la historia, que fue cuando Dios vio, después de arrepentirse, y encontró que Noé halló gracia en los ojos de él. Pero la cosa es, ¿a qué altura había llegado el hombre? Y nosotros entendemos que en el último tiempo, es el tiempo en el cual estamos viviendo, iba a haber un paralelismo en aquel entonces. Nos preocupamos mucho por la descomposición del cuerpo humano a causa de las diferentes comidas híbridas. Y Dios sabía que en ese tiempo es cuando lo híbrido iba a multiplicarse e iba a descomponerse. Pero nosotros, cuando vemos el cuerpo natural, vemos que en sí el hombre hoy en día no alcanza a vivir los años que los de antaño vivieron o que están viviendo, porque somos materia más frágil, hablando en lo natural. Pero en lo espiritual se puede ver la degeneración, la descomposición de la humanidad, y claro que entendemos que no hay esperanza para ellos. No hay manera de sacarlos de esa condición, excepto a través de esa simiente original, que es su palabra, la simiente original, que pueda traer a ese hombre y que pueda traer la transformación
Por eso habla la Biblia de plantar por la fe en el corazón del humano, para que primeramente sea el corazón transformado y que de adentro del humano pueda surgir aquel hombre interior que pueda Dios decir: me complazco en este mi hijo amado. Abra conmigo tu Biblia a 1 Corintios 14. Allí encontré un verso que me llamó bastante la atención, verso 21. 1 Corintios capítulo 14, verso 21. Está escribiendo el apóstol San Pablo a la iglesia, estaba en Corinto. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, por señal, son no a los fieles, sino a los infieles. Mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, o sea, indoctos, alguien que no sabe, que no tiene doctrina, o infieles, alguien que no cree, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Bueno, yo alcanzo a ver aquí una preciosa lección, y en sí puedo detectar una profecía, aunque dice que en la ley está escrito. Sabemos que usted lo puede leer en Isaías capítulo 28. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Me estoy fijando que en este siglo en el cual nosotros vivimos, Dios levantó a una generación que dio principio con esa generación, el humano sin saber realmente lo que le acontecía o lo que estaba haciendo. Mas esto no solamente aconteció con uno o dos, sino que ellos instruyeron a otros, que era la época, era el tiempo en el cual Dios estaba restaurando los dones, y sabemos bien que uno de ellos fue lengua. Entonces era Dios hablándole a esta generación, porque está dicho que en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, hablando de plural. Levantó Dios un ejército imponente, un ejército con vigor, con valentía, con entusiasmo, con carisma, podría decirle usted. Pero la gente ni así oyeron al Señor, porque ya estaba profetizado que no lo iban a oír, que lo iban a rechazar. Y luego empieza a hablar, dice que las lenguas por señal son no a los fieles, porque esta señal se ha introducido en toda denominación, y la gente, ¿verdad?, infiel más bien es alguien que no cree, o alguien indocto. Dicen: qué fenómeno tan tremendo que Dios está tratando con nosotros, sin saber que Dios ha tomado un paso más adelante, porque la palabra se va descubriendo, ¿verdad?, para que el creyente pueda caminar en la luz del día. Y está hablando aquí la palabra, y dice que cuando se reúnen todos y llega alguien indocto o alguien infiel, alguien que no tiene doctrina o alguien que no es creyente, y los oye a todos hablando en esta lengua, la primera cosa que dice cada persona, no importa a cuál santuario vaya que esto esté aconteciendo, dice: ¿están locos? Y es bíblico, porque no entiende, dice, ¿cómo puede el que está oyendo decir al que está hablando el mero particular, decirle amén? ¿Cómo puede decirle amén a lo que no entiende? Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que alcanza a partir hasta mero dentro y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. De modo que lo único que puede, y escúcheme bien, lo único que puede transformar el corazón es la palabra de Dios, que sea plantada en el corazón. Ella es competente para transformar ese corazón. Por eso que está hablando de profetizar. Nosotros entendemos que profetizar, hay el oficio de profeta, pero cuando se trata de profetizar, es anunciar o decir algo por inspiración divina. En otras palabras, el hombre, aún siendo predicador, aún siendo ministro, siendo hijo de Dios, tiene que saber cómo llevar las riendas de su vida. Debe de llevar una disciplina para saber cuándo abrir su boca y cuándo vocear y cuándo hablar, y esperar en la inspiración divina que viene de parte de Dios. Porque cuando el hombre habla con inspiración divina, está realmente profetizando, porque nadie conoce el corazón de la persona enfrente de él, excepto Dios, y Él es la palabra, y Él sabe exactamente qué pensamientos hay en la mente de aquel individuo, y qué está en el corazón de aquel individuo, y aquel otro hijo de Dios, manteniéndose quieto, con disciplina, para no soltar su boca, excepto baje la inspiración, y esa es para que pueda ser pescado, atraído, otro hijo de Dios, para que pueda ser plantado en el corazón la palabra inadulterada. Vamos a pasarnos a Romanos 10, verso 11, porque la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Qué tremendo, ¿verdad? Todo aquel que creyere, ya, ¿verdad? Leímos Marcos, predicar el Evangelio para que puedan creer, y luego todo el que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, o sea, es Señor del judío, es Señor del griego, es Señor del gentil, del mexicano, del salvadoreño, del colombiano, del español. Dios Señor, rico es para con todos los que le invocan, ¿verdad? Ustedes saben que es rico en misericordia. Entonces, no será avergonzado el que creyere en Él, porque venimos al Señor y Él es rico para con todos. O sea, Él tiene lo suficiente, el suficiente material para usted, el suficiente material para mí. Él no se agota. Lo que Él tiene en sí no es como la devaluación del peso o del yen o del dólar. No, se mantiene fijo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vio, esto es lo que me llamó la atención. Qué claro, qué simple, qué sencillo habla la palabra. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la única manera que alguien puede tener fe o recibir fe es por el oír de la palabra. Ahora, cuando se habla de oír, ¿verdad? Naturalmente que hay grados de oír. Cuando la persona oye algo, entonces si ella se queda meditando en lo que oyó, la palabra, oyó un verso de la palabra, y si ella medita, entonces debe de venir un eco, lo que en realidad es un sello, porque la persona oye y dice el ministro o dice el hermano, ya sea el hermano Bernabé o quien sea, dice esto que dijo la palabra y oye. Bueno, alguien dirá, por el oír le va a venir la fe. Pero si la persona disciplinada se mantiene sabiendo la ley de la transformación del corazón,
se queda quieta, meditando en lo que ha oído, y luego viene el eco, porque tiene que bajar la inspiración de parte de Dios, y luego se lo revela a ella o a él. Y cuando se lo revela, entonces eso baja al corazón. Y ahí está la simiente. Y no importa qué es lo que vea a otra persona que no hace caso a la palabra, pero esa palabra que ha sido anclada en el corazón es como un ancla, algo que se profundiza dentro de él. Y aunque él mismo se ve por el exterior que no vive lo que debe de vivir, pero hay algo dentro anclado en el corazón. Y si él sabe la ley, porque todo tiene que trabajar por la ley de Dios, si sabe la ley que esa simiente ya está plantada allí, esa simiente tiene que dar según su género. Y si es palabra de Dios, tiene que transformar, ya no bajar, ya no degenerar, ya no descomposición de una vida alta para abajo, más de una vida baja o bajo para arriba, así como el lirio. Y cuando alcanza a ver, la gente dice, ese pobrecito está loco, pero no saben que dentro de él está aconteciendo algo hermoso. Luego la fe es por el oír, y puedo ver un poquito más claro cuán necesario es predicar la palabra de Dios. ¿Sabía usted que es la única esperanza para este mundo moribundo? De que prediquemos la palabra, de que le digamos a la gente lo que Dios ha hecho, porque Dios ha sido gracioso hacia nosotros y nos ha rescatado, nos ha cambiado. Posible no seamos lo que deberíamos de ser, pero estamos seguros que no somos lo que éramos. Y luego decirle a otro, venga y escuche, porque la fe viene por el oír, y esto es por el oír de la palabra de Dios. Hechos 2:36. Este es el mensaje que predicó Pedro. Ustedes ya saben que cuando ese tiempo se cumplió, ellos subieron al aposento alto. El aposento alto es lo que usted le nombraría posible un ático, ¿verdad? O un eric. Había una escalera hacia este cuartito. Este es el templo, digamos, el templo. Y luego por la parte de afuera había una escalera hacia el aposento alto, que tenía una puerta, no tenía ventanas. Es lo que usted posible le nombraría como un subterráneo, ¿verdad? Dice el hermano Branham que era idéntico a la cafetería Clifton, que ahí estaba un cuarto exacto como el aposento alto. Entonces estaban allí ellos escondidos, porque estaban bajo amenaza de muerte. Ellos tenían toda la mecánica, ¿verdad? Ellos tenían toda la mecánica ya lista. Habían sido llamados por Dios, pero no habían sido convertidos todavía. Necesitaban la conversión. Necesitaban de que el agua bajara a esa simiente y que brotara esa simiente. Ya ustedes saben lo que aconteció, ¿verdad? Fue un relajo, ¿verdad? Entonces cuando aconteció esto, ahí viene la gente, y como estos hombres cuando recibieron esto, no pudieron menos más que salir para afuera. Eran 120, se dieron para afuera. Yo creo bajaron la escalera corriendo para estar seguros de que ellos podían decirle a la gente lo que Dios había hecho en ellos. Y luego Pedro les predicó el mensaje tan famoso, y está ya por terminar, dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, el pecado que habían cometido. Pero la gente tiene que oír. Ellos oyeron. Una persona no puede arrepentirse si no oye primeramente. Y usted ve a una gente viviendo una vida desfrenada, y a veces sin sabiduría, y decimos nosotros incrédulos. Bueno, en parte, ¿verdad? O infiel, en parte está correcto. Pero entonces, él se podría voltearse y decirle a usted, flojo, o ¿cómo le llaman ustedes? Negligente. ¿Por qué no es predicado? Porque todos tienen derecho de oír la palabra de Dios. Y no pueden oír si no hay quien les predique, y no pueden predicar si Dios no ha hecho algo en su corazón que ellos puedan dar de gracia lo que han recibido de gracia. Entonces, aquí está Pedro sentenciándolos, y cuando los sentenció les dijo lo que habían hecho. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Se arrepintieron, ¿verdad que se arrepintieron? Y cuando se arrepintieron porque oyeron. No podían arrepentirse si no oían, hermanos. Y luego ya saben ustedes que fueron bautizados, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Mi última escritura
Juan 8, del verso 1 en adelante. ¿Cómo se llama mi plática? La transformación del corazón, ¿verdad? Ahora fíjese. Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio. Dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinando hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, esto le tenían un círculo, fíjese, ¿verdad? Ahora, escudriñe, y fíjese bien. Por eso dije yo que tiene que haber un eco. Tiene que haber un eco. Para que pueda haber en realidad una transformación del corazón, tiene que haber un eco. Si no me entiende, quédese quieto. Aquí están estos que traen a una mujer y la habían encontrado cometiendo el acto de adulterio. Si lo podría decir clarito para que me entiendan, la encontraron en cama con un marido de otro o con una persona incorrecta. Entonces cuando la tomaron, inmediatamente se fueron a la ley de Moisés y sabían que ahí estaba Jesús y que era maestro. Dijeron: vamos a tentar, vamos a ver en cómo podemos y en qué podemos acusar a este maestro. Entonces le dijeron a Jesús: mira, Moisés mandó apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? ¿Qué es tu contestación a esto? Jesús empezó a escribir en tierra. Dice el hermano, ¿verdad?, en el mensaje de desesperación, que es la única ocasión que él escribió. Página 8 dice: es la única ocasión que él escribió, porque ¿sabía usted que él realmente no escribió la Biblia? Fueron 40 diferentes hombres, naturalmente que bajo la inspiración, ¿verdad? Pero aquí está él escribiendo. ¿Qué fue lo que escribió? No se sabe, porque él mismo borró lo que había escrito. Dice el profeta que él borró lo que había escrito, pero lo que escribió sin audiblemente decirle el Señor, siendo que era la palabra hecha carne, y la palabra discierne las intenciones, los pensamientos del hombre, y aún lo que tiene en el corazón. Nadie más puede saber lo que está en el corazón del hombre, excepto la palabra de Dios. Y ahí estaba la palabra encarnada en el cuerpo llamado Jesús, y empezó a escribir. Y aquellos empezaron a ver lo que estaba escribiendo. Posible escribió el nombre del primero, del capataz, y posible se llamaba Epifanio, o Epimenio, o un nombre raro, ¿verdad? Y les digo: tú robaste el tesoro cuando recogiste la colecta de los pobres, metiste tus manos y te llevaste $50, ¿te recuerdas? Digo: válgame Dios, me agarraron. Entonces él leyó, pero esa lectura no se quedó en lectura, sino que vino a oír. Su alma, su corazón escuchó que era la voz de Dios hablándole directamente a él. Y cuando él reconoció, no reconoció hasta que no oyó. La persona no va a reconocer hasta que no oiga. La persona se puede sentar día a día y no cambia porque todavía no oye. Se tiene que predicar la palabra hasta que Dios en su misericordia baje al individuo y él pueda oír directamente de parte de Dios que Dios le está hablando a él, le está hablando a ella. Se fueron todos, la tenían rodeada, ya tenían sus piedras, posible dejaron ahí un monumento, ¿verdad?, de piedras. Y cuando se voltea Jesús y la ve a la pobre mujer ahí solita, y le dice: ¿qué pasa, mujer? ¿Dónde están todos los que te condenaban? Digo: no quedó ni uno, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Cuando Dios baje a usted, cuando Dios baje a mí, cuando Dios baje al hombre, a aquel diácono, a aquel oyente, y le hable a su corazón,
personalmente, ese es el eco a que me refiero. Ahorita están oyendo mi voz, pero entonces ahí está, porque dice la Biblia, redarguido de conciencia, dice el griego, habiendo oído y siendo convictos por su conciencia. Entonces la palabra, no sé cómo dice en español, convict, convict, ¿verdad? O sea, encontrar culpable, es encontrar culpable. Y aquí no vino fulano o mangano a encontrarlo culpable. La propia conciencia de cada uno los halló culpable. Yo por eso tengo un mensaje que se intitula Dictando la conciencia. Y yo no creo en dictarle la conciencia a nadie. Porque Dios hizo al hombre diferente a los demás y puso en él una conciencia. Lo que sí nos manda a nosotros, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, predica y predica y predica, y tarde o temprano la conciencia del individuo lo va a encontrar culpable y te va a decir, tú eres pecador, pero hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que puede aniquilar tus pecados si los confiesas bajo los méritos de la sangre de Jesucristo. Y esto transformará tu corazón. La transformación del corazón. Oremos. Gracias por estos cuantos momentos. Padre, has hablado a mi corazón y solamente he tratado de transmitir esa inspiración que tú me has dado. Consciente que aunque me lo has inspirado a mi persona, no puede ser realidad en el corazón de nadie excepto tú bajes. Y individualmente a cada uno de ellos tú les puedas hablar. Ya tú le hables a ellos, los encuentres culpables, o sea, su propia conciencia los encuentres culpables de cualquier cosa. Y ellos arreglando y rindiéndose a ti. Sé una cosa, que así como la curiosidad en el jardín trajo la descomposición de la raza humana, así, Señor, el interés por oír tu palabra pura y adulterada trae la transformación de los cuerpos, de donde nos has levantado de la bajeza, de la inmundicia, del caos, de las tinieblas, pero hoy escuchamos tu voz, Señor, y cuando escuchamos, lo primero que se nos dijo, tú eres ese culpable. No pusimos a nadie más en nuestro lugar. Comprendimos que eras tú, llamándonos, y ahora te damos gracias por habernos llamado, Señor, y habernos dado la promesa, porque estamos seguros que eres real, porque no solamente fuimos bautismo, la persona, tu persona, en forma de Espíritu Santo vino a entrar a nosotros, y ahora está, Señor, desenvolviéndose a través de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te ruego por aquellos que todavía no han sido transformados, que puedas tú transformar sus corazones, cambiar sus vidas, restaurar sus hogares, restaurar la vida de cada uno de ellos, porque solamente tu palabra puede hacerlo. Quitamos nuestras manos y solamente, Señor, te pedimos a ti que seas tú el gran operador. En el nombre de Jesucristo. Amén.